Después ya lo supera Petro y al final lo superó. Pero yo no vi allí esa polarización, esa rabia, ese odio del uno con el otro, sino que fíjate tú después, ya Petro se reunió con el propio Uribe. Rodolfo Hernández hoy día es senador por el sistema electoral. Ahí hay un elemento que es importante tomarlo en cuenta, que se puede ir a la polarización y al debate, pero nunca a la crispación. Eso lo defienden ellos. El principio de la alternabilidad de poderes en democracia es muy importante. Y lo vimos allá en Colombia. Y fíjate tú, tan importante es que la gente dice, bueno, dentro de 4 años tenemos elecciones. O sea, hay una esperanza. Bueno, vamos a ver y vamos a dejar, y fíjate tú que el Partido Liberal y el Partido Conservador en el Senado se unen y están apoyando a Petro. Pues, o sea, en los primeros tiempos, siempre en Colombia, los partidos apoyan al gobierno que entra, porque tienen la esperanza que dentro de 3 años o 4 años pueden volver a ser poder. Eso es muy importante, eso no lo tenemos aquí en Venezuela. El principio de la alternabilidad de poder es una característica esencial de toda democracia representativa y electiva. Eso es fundamental. Fíjate, estoy reflexionando sobre eso. La institucionalidad, cómo no, el gobierno tiene una enorme cuota en todo lo que pasó. Su responsabilidad es grande, porque el manejo de Miraflores como un solo poder, sin que se desarrollaran la autonomía de los demás, pues eso es grave. Pero además el tipo de relación que construyó Chávez de confrontación marcó al país. No, y hay una cosa, mira, Kiko. Si nosotros queremos desarrollar el país, yo no sé si, seguramente tú lo has leído, el documento que presentó la Asamblea de Fedecámara la semana pasada en Mérida. Muy buen documento, porque plantea lo social como clave del desarrollo. Es un documento de centro. O sea, aquella concepción de que se tenía que el empresariado es un empresariado oligarca, de derecha, reaccionaria, enemigo de la clase trabajadora, de los pobres, etcétera. Ese es un documento de estado de bienestar. Así es. Yo lo leí, son 150 páginas. Ahí están hablando del entendimiento del factor de capital y el factor del trabajo, para poder salir de la crisis que tenemos hoy día en Venezuela. Esa es la palabra clave. Nosotros necesitamos entendimiento entre todos los factores, con algo que te lo voy a apuntar aquí. El empresariado venezolano ha desarrollado profundamente la capacidad de responsabilidad social. Sí. Aquí habían empresas, la Polar y muchas otras empresas que tenían comedores para sus empleados o para los hijos de sus trabajadores. O sea, hay un alto concepto jurídico, político y doctrinario de la responsabilidad social en el mundo del sector privado. Ese es un potencial que debemos aprovechar, porque eso puede contribuir a tener una sociedad con justicia social y con equidad. Fíjate, los procesos de reingeniería que sufrieron las empresas venezolanas, que se rediseñaron de ser unas empresas de familia y de tradición, pasaron a ser empresas modernas, con participación en la bolsa, etcétera. Sí, lo que llaman public corporation. Sí, la responsabilidad social, la visión de la empresa, vinculada al país y a su desarrollo, pero la responsabilidad con los demás, que está muy presente en el discurso de Carlos Fernández, allá en Mérida. Sí, cómo no. Muy presente. La prioridad es la gente que la está pasando mal. Y yo creo que esa es una discusión ahorita importantísima de cara al 2024. ¿Cómo salimos de la crisis? Y tú acabas de hablar de eso. ¿Cómo salimos de la crisis? Sí podemos salir. Primero tenemos talento humano. Claro, tenemos 7 millones de venezolanos por fuera. ¿Qué trae ese? Ese es un problema, ¿no? Es un activo para el país que los recibe, ¿no? Porque está comprobado en estudios del Banco Mundial que el país recipiente del migrante crece en el Producto Interno Bruto. Es un decrecimiento para nosotros porque es un talento que se va. Sin embargo, Kiko, a finales del año 2018, creo que estaba Barbosa, presidente de la Asamblea, yo coordiné un proyecto que fue la Ley de Migración Voluntaria de Retorno. Solo faltó el ejecútese de Chávez, de Maduro. Pero la ley la aprobamos. Ese fue vamos a decirte, como un mensaje, un discurso que nosotros estábamos dando para los que estaba comenzando a hacer una incipiente migración, que en ese momento eran 300.000 venezolanos y ahorita ya estamos hablando cerca de 7, que no se iban a desarraigar. Que con esa ley, si el día de mañana se capacitaban, tenían un diplomado, un posgrado o incluso las cotizaciones interrumpidas de la seguridad social, se les iba a reconocer cuando regresaran a Venezuela, en una migración voluntaria. Eso es un proyecto. Nosotros tenemos que buscar la manera que el migrante venezolano regrese, porque ese migrante venezolano va a regresar capacitado. Tenemos un potencial aquí inmenso.
Aquí hay que darle fuerza a que se recupere el poder adquisitivo. Aquí tiene que haber una política de salario justa y de verdad digna. Hoy Sendas dice que 95% por debajo de un salario justo. Pero, mira, dicen que hemos salido de la hiperinflación, pero seguimos teniendo la inflación más alta de América. Mira, una economía que valía 350.000 millones de dólares está valiendo 60.000 millones. Mira esa brecha. ¿Qué significa esa brecha? Desempleo, inequidad, pensiones de $1, salarios por el suelo, migración que se va a la gente porque no tiene oportunidades de empleo. Ahí hay que atacar ese problema. Nosotros tenemos que atacar el problema de la emergencia humanitaria con políticas directas. ¿Por qué ha crecido la pobreza? Porque el subsidio directo desapareció. Entonces el sector más vulnerable cada día es mucho más vulnerable. Cada día más pobre. Y aquí tenemos un factor del trabajo que es la clase trabajadora. Yo soy muy enemigo de la clase trabajadora. Yo quiero mucho a la clase trabajadora. No soy sindicalista ni nada, pero los quiero. Yo creo que aquí debe haber una CTB organizada. La clase trabajadora tenemos que impulsarla, darle el apoyo, porque es un factor esencial del equilibrio de una democracia social. Eso lo pensó Rómulo Betancourt. Cuando en el trienio del 45-48 y se creó la CTB, y Rómulo Betancourt fue amigo de todos esos líderes sindicales de primero. Bueno, la CTB, la Dirección Sindical de ADE, era una fortaleza. Eso hay que rescatarlo, porque ese es el factor de equilibrio social de la democracia. Es hacia allá donde nosotros tenemos que ir. Cuando hablamos de reinstitucionalización de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, tenemos que revitalizar a todos esos factores de la producción y factores del capital y factores del trabajo. La CTB, el movimiento obrero organizado, tiene que tener participación en las decisiones, incluso políticas y sociales del país. Bueno, ahorita con la OIT se está reconstituyendo la tripartita. Bueno, eso fue un avance de la OIT, el diálogo social. Eso es importante que se recupere. Ahora, William, vamos a ir al corte, pero fíjate, hay un tema que por lo novedoso no se toca. Pero Venezuela cayó, no solo por la pandemia, la crisis económica, la confrontación, la frustración del interinato y sus promesas, esa oposición que le prometía a la gente cosas que después no aparecieron, cayó en un estado de depresión que llevó a que la gente se fuera porque no tenía sentido luchar por el país. Pero además, esa depresión, cuando la analiza desde el punto de vista de la psicología,